Tengo 25 años en directorios. Prácticamente en todos, excepto uno, yo era la única mujer en el directorio. Acuérdense también que el gran grueso de los tomadores de decisiones siguen siendo hombres. No sé, creo que hay 5% de mujeres como presidentes de directorios en este país ahorita. Yo creo que en nuestra generación hay demasiado discurso y muy poca acción, y mi mamá es todo lo contrario. O sea, tú además, ni siquiera te considerarías feminista. Sí, para mí es un tema no de, exacto, sacar la bandera del feminismo, sino todos, hombres y mujeres por igual, tenemos derecho a respeto. Hola chicos, estamos en un nuevo capítulo de A Paso Firme y hoy tenemos una invitada muy especial. Susana es una de las pioneras ejecutivas del Perú. Fue formada en los años 80, donde la mujer empezaba a ocupar espacios que antes eran imposibles. Estudió geología en Dartmouth, una de las primeras promociones de mujeres, y construyó una carrera en Procter & Gamble en una época donde no habían referentes femeninos. Hace 15 años, además, es directora independiente de empresas y de organizaciones sin fines de lucro, como la Fundación Peruana de Cáncer, Escalo Más, L+1 y Perú Sostenible, que todos son agentes de cambio como lo es ella. Y además es mi mamá. Démosle la bienvenida. Muchas gracias, Susana, por estar acá con nosotros. Hola, encantada de estar acá. Gracias por la invitación. ¿Qué se siente que tu hija te entreviste en un podcast? Ay, bueno, es un momento muy especial, creo, para nosotras. Ya practicamos todavía. Yo porque sé. somos súper chanconas. Yo sé. La primera pregunta tiene que ver con eso. Tú fuiste head girl en el colegio, chancona, deportista. ¿Qué representaba ser la mejor alumna en la época de los 70, cuando tú estabas en secundaria, digamos? Bueno, tú has estudiado en el mismo colegio que yo y la idea de estas posiciones de liderazgo, ¿no? Es fomentar un poco el liderazgo desde temprano en la vida escolar de las mujeres, ¿no? Pero el perfil que buscaba el colegio, viéndolo para atrás, no era simplemente resultados académicos, sino también perfil de liderazgo. En un momento en que la palabra liderazgo, yo la verdad nunca la había escuchado. Buenísimo. Tú me has contado, y esto es chisme absoluto, que cuando estabas en Dartmouth, que fue la universidad en Estados Unidos a la que fuiste a estudiar geología, donde además, en una época donde nadie estudia geología, y menos ahí, tenías 3 dates a la semana. Eras muy popular. ¿Cómo era el dating life en ese contexto? Aprovechando para contarle al público el tema del ratio mujeres a hombres y cómo funcionó Dartmouth en ese momento. Bueno, lo que sucede es que yo fui parte de la segunda promoción mixta en 200 y pico de años de la existencia de esa universidad. Entonces, eso significaba que habían en el año, cuarto año y tercer año eran puros hombres, o sea, 1000 hombres en cada promoción, en el segundo eran 20% mujeres y en el primero 20% mujeres. Por lo tanto, pues el ratio sí era elevado. No, y las tenían a todas, o sea, más o menos Pero identificadas. escúchame, en realidad lo que sucedía es que había un grupo, particularmente los que habían escogido ir a esa universidad cuando era de puros hombres, que no estuvo contento con la incorporación de mujeres, ¿no? Claro, con que la universidad se volviera Mixta. mixta. Así que había cierto rechazo también, ¿no? En esa época también habían estas universidades tipo Wellesley. Sí, en la zona, de que hecho, eran solo de habían- mujeres. eran ¿Dónde solo de quedaba mujeres. esta universidad? En New Hampshire. Entonces, no es que pues yo tenía 3 dates todos los fines de semana, no, sino que ha habido alguna oportunidad que efectivamente tuve pues alguna invitación de tal hora a tal hora y otra de tal hora a tal hora y la siguiente tal hora. Y para mí pues es una anécdota, ¿no? Porque efectivamente para las promociones más jóvenes que no tenían tanto rechazo hacia el asunto de la presencia de mujeres, era más bien súper bueno, pues, ¿no? Interactuar y todo lo demás.
Los mayores más bien esperaban a que vinieran las chicas de otras universidades como Wellesley, como Colby, etcétera, que venían los fines de semana en buses para participar pues en las actividades de juerga. Claro. Pensé que eran actividades académicas. No, solamente O sea, me venían para encanta la juerga. escena de pensar que en 1970 llegaba un bus de mujeres tipo La sonrisa de Mona Lisa, esa película con Julia Roberts, que todas son mujeres, es en esa universidad. Como que ya se conocen y luego cada uno regresa a su centro. ¿Y por qué decidiste esa universidad? ¿Qué te atrajo de eso? Mira, yo, esta es una historia un poco sui generis, pero la primera vez que escuché el nombre de esa universidad fue cuando me llegó la carta de aceptación a la universidad. O sea, yo postulé a una beca. ¿Ya? Aquí, ¿no? Existe la Fulbright Commission, qué sé yo, y me entrevistaron ellos y vieron pues mis intereses. Y ellos decidían a dónde mandar tu postulación, ellos escogían la universidad por ti. Entonces, en mi caso, escogieron Dartmouth y la primera vez que escuché el nombre fue cuando fui a recoger la carta de aceptación y dije, ¿y esto dónde será? ¿Qué será? Voy a ver en el mapa. No había pues Google Maps para identificar el pueblito donde estaba la universidad, pero por supuesto sí sabía dónde estaba New Hampshire, ¿no? Este episodio de A Paso Firme llega gracias a Doménica Padilla, expertos en micropigmentación, cejas y labios perfectos para todas, todos los días. Doménica Padilla, All Types of Beauty. Ma, y en esa época en la que estabas saliendo de la universidad, me comentaste en algún momento que te propusieron matrimonio y tú dijiste que no. Oh, eso es muy íntimo. ¿Qué pasó? Porque ahí te fuiste a España y todo el rollo, entonces. Bueno, yo creo que tenía pues 21 años, 22 años y no estaba lista para tomar una decisión que además planteaba que yo me fuera a vivir a otro país para siempre. O sea, en la medida en que el novio era gringo, ¿no es cierto? El mensaje pues era ir a vivir a Estados Unidos, ¿no? Y yo siento que hasta el día de hoy me siento muy con raíces fuertes al Perú, ¿no? Raíces familiares y además que yo venía de terminar mi carrera y quería trabajar, quería desarrollarme profesionalmente y quería contribuir al país. Entonces, a esa edad decir renuncio a todo esto que yo he venido elaborando pues en mi cabeza durante toda mi corta vida, no estaba ahí, ¿no? No estaba ahí. Me imagino que debes estar en un montón de directorios de emprendimientos también, no emprendimientos, pero de negocios con mujeres al mando. Mira, tengo 25 años en directorios y prácticamente en todos, excepto uno, yo era la única mujer en el directorio, ¿no? O sea, todavía no hay un gran impulso de tener muchas más mujeres, a pesar de que hay muchos estudios, muchas experiencias que dicen que, oye, 2 o 3 mujeres en un directorio, realmente los resultados de rentabilidad y de otros KPIs van a ser más favorables, ¿no? Pero esa ha sido la realidad que me ha tocado y igual ha sido muy enriquecedor, evidentemente, compartir directorios con personas pues, profesionales de diferentes backgrounds, diferentes carreras, experiencias de vida, laborales, etc. Y cuando vemos las estadísticas, ¿qué sucede? Que generalmente pues, no pasa de 10, 11% de los directorios de empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima tiene presencia de mujeres en sus directorios, a pesar de todas las décadas que han transcurrido, ¿no? Claro. Siguen siendo muy machistas en ese tema. No varía mucho esa cifra a través del tiempo. Hay sectores que sí han impulsado, ¿no? Que sí las AFPs, determinadas financieras, en fin, hay sectores que sí han dado cabida, pero hay otros que todavía son muy tímidos en ese sentido. Bueno, vamos a invitar al directorio de Dona Cativa. Me parece regio. Yo tenía una pregunta un poco más básica sobre qué es un directorio, porque creo que no todas las personas que van a consumir este podcast, y en general a mí me pasa mucho que me preguntan eso. Entonces quería
primero Bueno. partir de qué significa. O sea, y va de la mano con que nosotros como empresa Dona Cativa todavía no contamos con un directorio, pero es una de las cosas que empieza el 2026. Así es que me encantaría que Susana explique lo que es un directorio, porque siento que es algo que a veces en empresas chicas no se da y siento que es súper importante para tener una buena estrategia y una buena dirección. Mira, en términos más simples, ¿no? Está el equipo de gerencia y arriba están los accionistas y en el medio está el directorio. O el directorio vela, ¿no? Interactúa con la plana ejecutiva para velar por la empresa en varios aspectos, ¿no es cierto? Pero principalmente para que esa empresa perdure en el futuro, para la sostenibilidad de la empresa en el mediano y largo plazo. ¿Por qué? Porque la gerencia pueda estar muy enfocada en el corto plazo. Y en Claro, el día a ¿no? día. En el día a día. Oye, en el día a día, en los KPIs del año, en lograr mi presupuesto, en ese tipo de llevarme cosas. el Y bono. de repente toma decisiones que van en contra del mediano plazo. Claro. Entonces ahí es cuando el directorio tiene esa mirada, además que tiene una mirada que no está contaminada por el día a día, Claro. sino una mirada más estratégica, más viendo el bosque y no los árboles, ¿no? Y evidentemente tiene un vínculo con los accionistas. O sea, los accionistas ponen su confianza. El director tiene este deber fiduciario, ¿no? Ante los accionistas. Pero no solamente hoy en día, y gracias a Dios, ha evolucionado que los únicos stakeholders importantes son los accionistas. No, hoy en día también tomamos en cuenta el entorno, Los ¿no? empleados. Los empleados, La los marca. proveedores, los clientes, El cliente la interno. marca, etcétera, etcétera, de tal manera que ahora hablamos de esto como todos los stakeholders relevantes y eso dependerá pues del giro de cada empresa, ¿no? Entonces, esa duda que ustedes tienen o esto que ya vienen conversando en las empresas que no cuentan con un directorio, es una experiencia nueva, importante, beneficiarse de esa mirada, de esos aportes. Evidentemente hay un proceso de transición cuando uno es dueño, o sea, es gerente y además es dueño, tiene los dos sombreros y después va a tener 3 sombreros. Ahí hay una serie de cosas que uno tiene que ir aprendiendo en el camino. Totalmente. Para o sea, para esa es mi no, historia. para que no sea pues un sufrimiento, sino sea algo totalmente positivo, ¿no? No, sí, totalmente. También hay consejos consultivos, ¿no? Cuando no hay directorios porque las empresas son más chicas, ¿no? En realidad lo que generalmente aconsejamos es que antes de pasar a formar un directorio, para tener la experiencia de cómo se siente, De que alguien te cuestione también. que, o sea, que- es que heavy. tengas un consejo Me muero. consultivo, Y ¿no? es un cable a tierra también. Sí, Sí. el consejo consultivo es como un paso previo, por decirlo de alguna manera, para ver cómo se siente, pero ese consejo no tiene responsabilidades fiduciarias, Yeah. ¿no? De acuerdo a las leyes, digamos. Claro, El es un directorio sí. El directorio sí. Ahora, hablando un poco de trabajar, de ser mujer, de trabajar con hombres, yo siempre digo que yo siento que estoy adelantada a una generación al tema del empoderamiento femenino porque yo ya nací Empoderada. directamente empoderada, no tuve ningún momento de quiebre, pero veo que ahora hay todas estas organizaciones, ¿no? de empoderamiento de la mujer, etcétera, etcétera, que evidentemente es alucinante y es genial. I took for granted, de alguna manera, nunca sentir que eso era algo que yo no podía hacer, ¿no? Y ayer estábamos conversando con mi mamá y surgió este término del techo de cristal y me parecía súper importante conversar de eso y entender un poco qué hay detrás. Y también, o sea, Nunca lo había escuchado, nunca había escuchado el... ese- cuenta. Bueno, es un término que utilizamos mucho en los últimos tiempos para transmitir la idea de que al ser de cristal, el techo de cristal significa no es visible, pero existe. Es como ponerte un techo, un límite a las oportunidades que puedan surgir para las mujeres, ¿no? A lo largo del tiempo, y pensando pues en décadas anteriores, simplemente había una cantidad de
hay un prejuicio, una opinión, en fin, que las mujeres no iban a poder desempeñarse en un montón de cosas, ¿no es cierto? Ahora, hoy en día tú ves pues mujeres manejando camiones, mujeres en las Fuerzas Armadas, ¿no? Mujeres haciendo muchísimas tareas que en el pasado no se consideraba que iban a ser aptas. Entonces, cuando decimos techo de cristal, significa que todavía persiste ese techo invisible, esas limitaciones para poder consolidar estas oportunidades. Ahora, ¿cuáles son? Pueden venir de varias fuentes, ¿no? Pueden venir de prejuicios, de sesgos conscientes e inconscientes que tiene la gente. No solamente hombres, también mujeres, ¿no? Total. Puede venir de autolimitarse, ¿no? Puede venir de prejuicios sociales que hacen que, has tenido hijos y vas a abandonar a tus hijos para trabajar. ¿Cómo puedes hacer eso, no? Ese tipo de normas sociales, narrativas que puedan generar sentimientos de culpa. Y hay algunas mujeres que dicen, no, efectivamente, ¿qué cosa es más importante? ¿Mi bebé o mi carrera? Y me voy por mi bebé, ¿no? En general... Es bien injusto eso, ¿no? Es una manera de juzgar muy, muy a dedo. Sí, pero lo que sucede pues es que es una realidad. Y también cuando te pones a pensar esa data que nos has dado de que has estado 25 años en directorios y en la mayoría has sido la única mujer, yo a veces me pregunto, es que, o sea, hay dos fuerzas que se oponen. Uno, las propias mujeres que pensamos que no somos lo suficientemente buenas como para ocupar esos cargos. Y dos, que obviamente no te convocan, ¿no? O sea, tienes que estar pues en un nivel de networking de altísimo impacto para que alguien, por si acaso, yo sí quisiera estar en un directorio. ¿Alguna vez? Acuérdense también que el gran grueso de los tomadores de decisiones siguen siendo hombres. O sea, los presidentes de los directorios, no sé, creo que hay 5% de mujeres como presidentes de directorios en este país ahorita. El 95% restante están tomando decisiones de quién integra su directorio, son hombres, ¿no? Y encima, toda esa gente probablemente están pensando en una posición de mujer y todos los demás van a ser hombres. Entonces, ¿qué cosa significa eso para nosotros como actividades para impulsar, romper ese techo de cristal? Involucrar también a hombres. Los hombres tenemos que tener aliados. Claro. Amén de trabajar con lo que decía Anaís, que hay veces son autolimitaciones. Las propias mujeres dicen, no estoy lista, no estoy o sea, a mí apta, me pasa, no estoy preparada. a mí me pasa con mis socios que yo digo que yo no sé sumar y que la plata soy pésima y que no sé qué y yo no veo el Excel. Y mentira, o sea, obviamente tipo, tengo capacidades intelectuales, no es mi fuerte, pero sí a veces yo misma termino, oye, please acompáñame a esta reunión porque, pucha, el cliente es hombre y no sé si me va a respetar igual si es que estás tú o si estoy sola. A eso quería ir. ¿Te has sentido como subestimada en los directorios porque eras la única mujer? ¿Sientes que no te han escuchado? ¿Sientes de que, o sea, como que, no sé, no han tomado en cuenta tu manera de ver las cosas? Bueno, mira, lo que pasa es que yo vengo desde muy atrás. O sea, creo que cuando yo he llegado a directorios y he tenido... Ya estaba empoderada. Décadas de empoderamiento personal previo, ¿no? Yo entré a Procter y era la primera mujer en una posición ejecutiva. Entonces, y en ese momento tenía pues 22 añitos. Entonces, evidentemente, ahí es donde tuve que empezar este camino. Pero había estudiado geología y donde éramos, creo que 3-4% de la promoción éramos mujeres. Entonces, como que para mí era, oye, esto hay que nadar estas aguas y punto, ¿no? Cuando fui gerente general, que tenía 32 años, todo mi comité ejecutivo eran hombres. Y eran hombres que eran como 10 años mayores que yo en promedio. Y, por lo tanto, ahí sí tuve esta reflexión de cómo o sea, más allá del cargo, más allá de que yo tenía el cargo, no claro, la autoridad, la cosa es que tú te ganes, que la autoridad se gana, ¿no? Su confianza, su posibilidad de trabajar. Entonces ahí es donde dije, tengo que ganarme a estos hombres, ¿cómo hago? Y ahí es donde decidí, no, yo tengo que tener conversaciones personales uno a uno con cada uno de ellos para establecer una relación, ¿no? Cuéntame un poco de tu familia, algunos eran extranjeros incluso, cuéntame de tu familia, oye, ¿qué te mueve, qué te interesa, qué sé yo, uno a uno? Y después,
buscar sesiones de trabajo grupal para romper los hilos que encontré, aparte que estábamos en crisis, porque era Alan García, primer gobierno, hiperinflación, terrorismo, etcétera. Entonces no había uno de tus podcasts que los gringos te llamaban a preguntarte qué había está pasado. pasando? No entiendo nada. Entonces era urgente que se generara este grupo de trabajo efectivo, que se rompieran los hilos y que además todo fluyera súper bien, ¿no? Así que para mí ese fue un reto enorme por la posición en la que me encontraba. Ya cuando he llegado, pues, y he estado ahí un montón de años, ¿no? Entonces, ya cuando he llegado, en Procter & Gamble? 22. Entonces, cuando ya he llegado a sentarme en un directorio, ser una última mujer, como que ya esto era habitual, aparte de que, digamos, dentro del mundo de Procter, durante muchos años éramos 3 mujeres gerentes generales en toda la corporación, ¿no? Entonces, digamos que esto ha sido un proceso. Pero sí, yo quiero mencionar algo que admiro mucho de ti, mami. Mi mamá no se para a pensar sonceras. Es muy pragmática y muy ejecutiva. Entonces, detecta un problema y lo resuelve al día siguiente o en el proceso. O sea, si yo a veces voy y le cuento algo, ya me está planteando soluciones en un papel y yo como que, ya sé, o sea, tipo, yo sé lo que tengo que hacer, pero solamente quiero chorrear, ¿me entiendes? Pero creo que eso, o sea, sí, que siento que eso, el mirar para adelante, el no dejarse como que intimidar en sonceras y simplemente resolver, hace que todas estas conversaciones súper existenciales que ahorita hay en redes sobre el feminismo, o sea, ayer conversábamos y mi mamá me decía, o sea, no es tanto un tema de feminismo, es un tema de respeto, o sea, ¿por qué voy a subestimar a una persona por su género? Como que, no necesitamos... Yo creo que en nuestra generación hay demasiado discurso y muy poca acción, y mi mamá es todo lo contrario. O sea, tú ni siquiera te considerarías feminista, digamos. Sí, la verdad es que sí, para mí es un tema no de, exacto, sacar la bandera del feminismo, sino todos, hombres y mujeres por igual, tenemos derecho a respeto, Sí, ¿no? totalmente. Y sí, tú me preguntaste, bueno, sí, en algún momento he estado en algunas reuniones donde, por ejemplo, era la única mujer y me interrumpía. Bueno, ahí, perdón, no he terminado, ¿pueden esperar a que termine? O sea, empoderarte en la misma reunión para que esto no sea el modus operandi de la reunión, ¿no? En general, yo diría que me he ganado el respeto en todos estos directorios por mis aportes al negocio, por mis ideas, y también por crear de una dinámica positiva dentro del directorio, más que por exigir, digamos, que me respete. Ahora, hemos conversado bastante de esto, que los roles han cambiado muchísimo, ¿no? Y si bien hace 50 años ser mujer empoderada era súper pionero y además un drama, ahora tenemos hasta los otros extremos, que son lo que se llama en las redes sociales los stay-at-home dads, los padres que se quedan en sus casas cuidando a sus hijos. Tenemos fenómenos como el Tradwife, que son las seguidoras de Trump en Estados Unidos, que quieren glorificar el quedarse en su casa cuidando a sus hijos. Y en fin, ya hay como, bueno, y el Girl Boss Movement, que yo le llamo. ¿Cómo, o sea, que en retrospectiva, ¿no? ¿Qué consejo tienes tú o cómo ves los roles de género en la sociedad? ¿Y qué consejo tienes para las tiburoncitas, como decimos, a la interna? Pero explica que quieren lo que todo, es la palabra que quieren todo. tiburoncita, porque siento que se ha quedado como que metido. Lo que pasa es que en todas estas, ¿no? Diferentes Sí, bandos. No he usado ese término diferentes antes. bandos, diferentes bandos. Nos los hemos inventado, viene de En mi Shark, grupo no, viene de no. Shark Tank. De Shark Tank. Existen ahora mujeres que quieren todo. Que ¿no? se quieren comer el mundo. Se quieren comer el mundo, que quieren los hijos, que quieren el marido perfecto, que quieren la casa perfecta, el negocio perfecto, Y claro, está muy bien porque obviamente somos capaces de muchas cosas, pero también siento que hay que tener una relación un poco más consciente con esta idea de que puedes con todo perfecto, saludable, ¿no? Y más saludable. Bueno, o sea, también, ¿no? En beneficio de la retrospectiva, ¿no? Creo que tenemos que reconocer que cada uno de nosotros como individuo, seamos hombres, seamos mujer, tenemos una serie de dimensiones en nuestra vida, ¿no? Tenemos la dimensión corporal, o sea, somos un cuerpo que tenemos que cuidar a través de la salud. Somos una persona con una mente, ¿no es cierto? Tenemos nuestro aspecto de pareja, tenemos nuestro aspecto de madre, tenemos aspecto de hijas de familia, tu familia, tenemos la dimensión social, la dimensión cultural.
O sea, todas esas son la misión religiosa, en fin, todas son las dimensiones que nos alimentan como personas, ¿no? Entonces, si nos abocamos a A y B y nada más, eso no es sostenible. En el largo plazo tenemos que vivir con un poco más de equilibrio. Definitivamente, las mujeres que entramos pues, en la vida laboral y además tenemos una familia, vamos a tener momentos de mucha presión, sacrificios, ¿no? Y sacrificios, y vas a tener que tener muy claro cuáles son tus prioridades en ese momento, pero que esas sean olas y que no sea un continuo, ¿no? Porque si te la pasas trabajando el 90% de tu tiempo y con las justas duermes y no ves a tus amigas y no ves a tu familia, tarde o temprano la vida te va a pasar la factura. Así que creo que tenemos que buscar ese balance, ese equilibrio, reconociendo las olas y teniendo el soporte de nuestras parejas, en fin, para poder manejarnos, porque sí, las presiones van a haber, sacrificios van a haber. Sí. No es seguir el camino más fácil, no lo es, ¿no es cierto? Pero si eso es lo que uno quiere en el fondo, y yo en el fondo de mí, yo nunca iba a estar satisfecha con mi vida si es que yo no abría mis frentes de desarrollo. Claro. En estos campos, ¿no? El desarrollo profesional, el personal, caramba, mi espíritu, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Y al final, pues tienes que tener un cuerpo que estés cuidando para que te permita existir llegar en este mundo y lograr todo lo que lograr todo lo que quieres. Tal cual, tal cual. Tengo una pregunta. ¿Cuáles son tus hobbies? Bueno, el geniograma del comercio. De hecho, antes de venir acá, como es los jueves, ya estaba terminando mi geniograma, ¿no? Me encanta leer, ¿no? Literatura, me encanta cine, teatro, me gusta mucho la música afroperuana. De hecho, estuve 5 años estudiando baile afro, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, me he metido también a clases de marinera norteña, en fin, ¿no? ¡Ay, qué lindo! Tengo clases de baile ahora, pero ya es más que todo salsa, ya no es ni norteña, ¿Con ni pareja? afro. ¿Con pareja? No, estamos en una clase, profe es el único hombre, todas las demás somos mujeres. Bueno, y soy una viajera empedernida. Okay. Simplemente me he recorrido todos los continentes, me falta Australia, pero soy de las que simplemente me carga de adrenalina viajar, ¿no? Viajar a sitios recónditos, vivir experiencias culturales completamente diferentes, me enriquece muchísimo. ¿Y qué haces para desestresarte? Bueno, tú sabes que hace un montón de años. Estaba en Cincinnati en ese momento y llevé un curso que se llamaba el curso de Stress Management, gerenciando el estrés. Uy, eso lo necesito yo a gritos. Entonces, el curso, hasta el día de hoy me acuerdo, y te lo juro que lo he tomado hace como 40 años atrás, pero ¿cómo es cuando te queda algo, ¿no? Grabado? El curso decía, van a haber actividades que te estresan y que no lo vas a poder evitar. Entonces, ¿tu tarea cuál es? Identificar actividades que te desestresan para compensar aquello que te tumba, ¿no? En momentos de muchísimo, muchísimo estrés en mi vida, he estado súper consciente de qué tengo que hacer para identificar esas actividades que me desestresan y ponerlas en mi agenda y hacerlas, ¿no? Obligarme a hacerlas. Porque de otra manera, si estás pues con el cortisol a millón, llega un momento en que inflamas todo tu cuerpo, sí, claro. En que, o sea, terminas pues es veneno. Es veneno, ¿no? Así que yo diría que o sea, ese es como principio, ¿no? Y ya en la ejecución, pues, cada uno tiene que hacer ese ejercicio. Porque no todos vamos a encontrar no a todos el nos desestrés alimentan las mismas en cosas. lo mismo, exacto, ¿no? No, y también esta idea de que, vive la vida, amarte, no sé qué, no sé cuántos, es como que totalmente irreal. O sea, yo me acuerdo que, por ejemplo, salía de Procter y me iba a mis clases de afro, ¿no? Y llegaba, por supuesto, con el estrés a millón y comenzaba a bailar y sentía que me salía electricidad en cada movimiento. Me salía electricidad a través de los dedos. Cuando salía después de hora y media, que por supuesto salía empapada, muerta, pero salía cantando, regia, sintiéndome pues en las nubes. O sea, para mí esa era una actividad para combatir eso. Sí, de todas Increíble, maneras. Qué lindo que sea la música afro. A mí también me encanta esa música. Bueno, tenemos unas preguntas rápidas. Oh. Ya, yo voy a empezar para que tú hagas la otra.
¿George Clooney o Hugh Grant? ¡Ambos! Yo juré que Hugh Grant. Toda la vida me ha dicho que Hugh Grant. Pero bueno, Head and ¿tengo Shoulders. que escoger? Sí. No, pero ya está, ambos. Head and Shoulders o Pantene. Pantene. Obvio, pues. Pero si Yo los dos son de sabía, Procter. Yo te dije. ¿Cuál es la mejor cualidad de un CEO? ¿Empatía o resiliencia? ¿Por qué tienes que escoger? Necesitas ambos. De todas maneras. ¿Qué te empodera más, tener la razón o tener paz? En cada contexto, en algunos vas a necesitar que la razón te guíe y en otros vas a necesitar que la paz te guíe. Ahí lo que necesitas es la sabiduría para entender cuándo aplicas qué. Muy buena respuesta. ¿Qué palabra define tu generación? Resiliencia. ¿Y qué palabra quisieras que defina la nuestra? Ay, me gustaría que también ustedes fueran más resilientes. Pero siento que la resiliencia que viviste tú es muy distinta a la que Nos tocaría vivir vivir a nosotros. Bueno, No sabemos, o sea, todavía No falta. sabemos, pero si lo hablamos al día de hoy, Sí. evidentemente han habido muchos eventos que me antecedieron, ¿no? que fueron parte de mi historia, como el terrorismo, que ojalá no se repita, ¿no es cierto? La hiperinflación, que yo creo que ya estamos recontravacunados contra eso. Ustedes tienen un mercado, un mundo muchísimo más competitivo, sí. muchísimo más acelerado. Muchísimo más ansioso y depresivo. Mucho más to be ansioso, honest. exacto. Ustedes está podrían mucho vivir en más triste. ansiedad permanente, ¿no? Lo que pasa es que hay tanto estímulo que va de la mano Sí. con... Es la serotonina así. Exactamente. Y también estamos en un lugar mucho más agresivo, no solo agresivo en el sentido de violencia, porque siento que en la época del terrorismo hubo también violencia, Claro. pero ahora también hay mucha violencia. Las cosas que han estado pasando en los últimos meses, bueno, en el último año, ¿no? Pero también mucha violencia verbal, con redes sociales, ¿no? Y creo que eso también va de la mano con que la gente sea mucho más depresiva y que se tome las cosas más a pecho. Lo que pasa es que ustedes también creo que tienen el riesgo de deshumanizarse un poco, ¿no? Y estamos más expuestos a Porque todo. están demasiado conectados con la tecnología. Exacto. Y la tecnología los aparta de la humanización, que al final es interacción con otros seres humanos, ¿no? Nos quita realidad. Entonces tienen Sin que... pantallas. Tienen que tener mucho cuidado porque para ustedes es natural, o sea, la generación digital y los que vienen detrás, los Zetas y los no sé qué, o sea, todos ven esto como muy natural relacionarse con la tecnología, como tus agentes es más o menos que tu amigo, ¿no? Pero tiene después su lado muy peligroso, muy peligroso. Entonces creo que la humanidad es lo que nos hace estar en este mundo y vivir y digamos, ¿no? Conquistar nuestras aspiraciones, etcétera. Y no podemos dejar eso de lado. Así que creo que por ahí hay... Claro, resiliencia, pero de otro tipo. Es una resiliencia de otro tipo, efectivamente. Buenísimo. Bueno, nada, muchísimas gracias a las dos por esta conversación, ha estado espectacular. No, gracias a ti, Anaís, por traer a tu mamá a que sea parte de este capítulo, que en verdad yo te había escuchado en varios podcasts, ¿no? Pero una cosa es escucharte y otra cosa es tenerte al lado y poder interactuar y hacer preguntas. Y en verdad, muchísimas gracias por tomarte el tiempo de venir acá a ser parte de este podcast de A Paso Firme. Bueno, no, gracias a ustedes. Espero que sus oyentes, sus redes, Sus televidentes. les sirva, ¿no? Lo que hemos conversado, pero para mí, pues, siempre encantada de apoyarlas, así que las felicito. Muchísimas gracias. Bueno, nos despedimos. Espero que les haya gustado este capítulo junto con Susana Lespurú y nos vemos en el siguiente capítulo. Chao, chao.